acerco cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que usted puede estar con nosotros en esta noche, nuestra noche de estudio bíblico. Hoy estaremos estudiando en relación a la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y con eso estaremos terminando el libro de Beth Moore, el último capítulo en el cual ella habla en relación a esto, la importancia de la palabra de Dios. Y obviamente todo lo que nosotros hemos estudiado hasta hoy, todo lo que hemos visto en los miércoles anteriores, la verdad es que nos tardamos aproximadamente unos 3 meses estudiando este libro en la iglesia. Yo sé que hemos tenido apenas 3 estudios bíblicos por este medio, pero todo lo que hemos estudiado antes, absolutamente todo lo que hemos visto, ha sido basado en la palabra de Dios. Obviamente la palabra de Dios siempre nos llama a nosotros a hacer entenderla, estudiarla y practicarla. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Cualquier cosa que no esté en la palabra de Dios, pues obviamente no es cierta, no es válida, y nosotros no podemos enseñar en relación a esas cosas, ideas humanas. Así que la importancia de la palabra de Dios es que nuestra fe, nuestra vocación, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios está ahí.
en la Biblia, la palabra de Dios. Recuérdese que la Biblia nos enseña a nosotros lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, nada más. No podríamos nosotros de ninguna manera, podríamos entender todo lo que Dios es. No, nuestra mente es tan finita que no podríamos nosotros con toda la revelación total y absoluta de Dios. Por eso la Biblia, que es palabra de Dios, Dios quiso revelarnos ahí y dejarnos ahí a nosotros lo que Él quiso que nosotros supiéramos y entendiéramos en relación a Él. Quiero llevarles hoy a un pasaje en Hebreos capítulo 4, versos del 12 al 30. Es un pasaje muy conocido para todos nosotros. Yo sé que usted lo sabe quizás hasta de memoria, pero permítame leerlo, por favor. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire qué maravillosos estos pasajes, estos versículos de la palabra de Dios. Me encanta lo que dice. Y desde el principio dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos, las intenciones mismas del corazón. Pero me encanta esto cuando dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Imagínese usted lo grandioso de la palabra de Dios. Es viva, es eficaz. Vamos a ver qué significa cada uno de estos términos, pero es viva, es eficaz, más cortante, es penetrante. Es algo que nosotros quizás no podemos entender o visualizar o dimensionar lo que la palabra de Dios puede hacer y es capaz de hacer. Por esa razón es que me encanta cuando dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, y que todas las cosas, absolutamente todas las cosas, están desnudas y abiertas delante de Él. Pero imagínese usted lo que dice al final del versículo: delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta, a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Este pasaje de verdad es poderoso. Usted sabe, lo encontramos en Hebreos capítulo 4, versos del 12 al 13. Y estos versículos nos dan a nosotros varias razones por la cual nosotros no debemos nunca de ignorar la palabra de Dios. O peor aún, sentir indiferencia hacia ella. Nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios, si usted es cristiano, yo soy cristiano, no puedo pasar por alto el hecho de buscar la palabra de Dios para que me alimente. Yo no puedo ignorar la palabra de Dios, no puedo ser ignorante, porque la palabra de Dios es guía, es guía. Es lo que me dice a mí lo que Dios quiere que yo haga, lo que me dice a mí lo que Dios quiere que yo sea. Es lo que me dice a mí la manera como yo puedo ser cambiado y transformado por el poder de la palabra de Dios en mi vida, en su vida también. Así que tampoco puedo sentir indiferencia hacia ella, nunca. Yo no puedo sentir indiferencia hacia la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que me dice a mí quién es Dios, cómo es Dios. ¿Y qué quiere Dios que yo haga? Aún la manera de cómo Dios quiere que yo actúe y la forma como Dios me ve. Me ve. Me encanta cuando el versículo dice que no hay nada oculto delante de Él.
Todas las cosas, dice, están desnudas, están abiertas en su presencia. Y que de todas esas cosas vamos a dar cuenta delante del Señor. Un día llegaremos delante de Él y vamos a dar cuentas de todas las cosas que nosotros hicimos. Y óigame esto, de las cosas que dejamos de hacer. Muchas veces por negligencia, muchas veces por desconocimiento de la palabra de Dios y muchas veces por querer ignorar, sencillamente ignorar lo que Dios quiere que yo haga. Dice Hebreos, la palabra de Dios es viva. Me encanta eso, porque eso significa que la palabra de Dios tiene vida, tiene eficacia. Fíjese que Dios es vida, Dios es vida. Así que por lo tanto, la palabra inspirada por Dios también tiene vida y perdura para siempre. ¿Por qué? Porque es eterna. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es vida, tiene efectividad como ninguna otra palabra. Ninguna otra palabra. No hay otra forma o no hay forma de escuchar o estudiar la palabra de Dios a menos que hayan cambios en nuestra vida. Si escuchamos la palabra de Dios tiene que hacer cambios. Tiene que transformar nuestra vida. Tiene que haber algo en nuestra vida que ha sido movido por la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia y la leemos, es importante que nosotros vayamos con una buena actitud. ¿Cuál es la actitud? La actitud con la cual yo voy a la Biblia es, ¿qué es lo que Dios tiene para mí hoy? Y cuando la leo, debo aplicarlo a mi vida, a mi vida. Uno de los peores problemas que nosotros tenemos o que pudiéramos tener es que cuando leemos la Biblia no la aplicamos para nosotros, sino que la aplicamos a otros. Se la aplicamos a otras personas. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, a veces somos capaces de decir, esto sería bueno para fulano, esto sería bueno para sutano, esto está bueno para mengano. Y hasta somos capaces hoy por medio de las redes sociales que le mandamos el pasaje bíblico para que lo lea. Para eso no es la Biblia, hermano. La Biblia es para que usted y yo, cuando lleguemos delante de ella, y la Biblia hable al corazón nuestro, la entienda para mí. La use para mí. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios pide de mí, demanda de mí en ese momento cuando yo la estoy leyendo? ¿Qué hace la palabra de Dios? Yo tengo que estar consciente que la palabra de Dios va a cambiar mi vida. Tiene que cambiar mi vida. Cuando yo llego a ella, no puedo ser igual. No puedo ser indiferente. Cuando la palabra del Señor, por ejemplo, me llama a mí, ama a tu enemigo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues amar a mi enemigo. ¿O no es cierto? ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿De dónde tomamos el poder? De la palabra viva de Dios. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros nos da la fuerza para tener actitudes que de otra manera nosotros no podríamos tenerlas. De otra manera no podríamos tenerlas. A mí me encanta el Salmo cuando dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera a mi camino. Interesante, ¿no es cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios me ilumina por donde yo debo ir. Me dirige hacia donde yo debo ir. Me lleva por el camino en el que yo debo andar. Eso es lo que hace la Biblia. Si no está haciendo la Biblia eso, cuando yo voy a ella y la leo, no permito yo que eso actúe en mi vida, no permito yo que sea una lámpara y una luz, yo estoy yendo de una mala manera a la palabra de Dios. Quizás estoy leyendo historias bonitas, quizás lo que estoy haciendo es leer algún buen comentario, pero lo que menos estoy haciendo es llegar a la palabra del Señor para que cambie, transforme y me diga cómo yo debo andar día tras día.
La palabra de Dios tiene que cambiarnos, hermanos. La iglesia del Señor no puede seguir igual cuando llega la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es estudiada, es dada, es predicada y yo voy a ir a ella, de verdad se convierte en lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque va a cambiarme, va a transformarme. La palabra de Dios tiene vida, es eficaz para mí. Eso es lo que nos está diciendo aquí el libro de Hebreos. Dice, es viva y eficaz y más cortante, más penetrante. Y esta es la segunda cosa que quiero yo que veamos. Fíjese lo que dice. La palabra de Dios no solo tiene vida, sino que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, lo más íntimo de la persona, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de este versículo es el hecho de que la palabra de Dios va a entrar a lo más profundo de mi ser y me va a declarar a mí aquellas cosas que yo estoy haciendo mal, como aquellas cosas que yo puedo estar haciendo bien. No hay nada oculto. En la palabra del Señor nos revela a nosotros lo que somos, lo que en verdad somos. Nosotros no podemos ocultarle a Dios o mentirle a Dios. No podemos, sencillamente no podemos. Yo no puedo ir delante del Señor, orar oraciones largas, bonitas y estar supuestamente yo en la presencia de Dios, y cuando voy a su palabra sencillamente no quiero hacer lo que la palabra me dice que haga. Cuando me habla del amor, me habla de compartirle al prójimo, me habla de hablarle al prójimo de Dios, de su palabra, de Jesucristo, y yo no lo hago. Yo no puedo ser indiferente a eso. A veces usted se recuerda de los fariseos. Los fariseos eran personajes bien interesantes en el Nuevo Testamento. Era interesante el hecho que los fariseos dice que salían a orar a ciertas horas del día y oraban en algunas esquinas que ya tenían ellos ya decididos dónde iba a ser. Pero antes que llegara el fariseo para orar, el fariseo se ponía, o antes llegaba un enviado del fariseo, un siervo del fariseo, y comenzaba a tocar una trompeta para que la gente se congregara. Y luego de que la gente se congregaba, les decía, todos deben venir porque el fariseo fulano de tal orará en esta esquina. Y después de hacer todo este show, llegaba el fariseo y oraba. Yo no sé cómo se imagina usted cómo oraba el fariseo. Ahora, nosotros no podemos ser fariseos en el asunto ni de la oración, porque el Señor nos llama a nosotros a orar, pero en intimidad con Él. Dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. En una intimidad con el Señor. A eso nos llama Él. Su palabra lo dice. Y tampoco podemos hacer eso con la palabra del Señor. Yo puedo conocer mucho de la Biblia y no vivirla. Yo puedo saber mucho de la Biblia y no hacer lo que la Biblia dice. Entonces estoy mal, no estoy en lo correcto. Y no estoy en lo correcto porque yo debo saber y conocer el hecho que la palabra de Dios fue escrita para que yo la practique y yo la cumpla de la manera como el Señor me manda a mí que yo haga. Así que la palabra de Dios entonces tiene vida, penetra en lo más profundo de mi ser, y cuando ella llega a lo más profundo, tiene que traer convicción a cada persona. Es cuando nosotros como cristianos aprendemos a humillarnos delante de la presencia de Dios, someternos a este gran creador, al único Dios, al único que por excelencia examina el corazón de las personas. ¿Se recuerda usted el salmo que dice, examina, oh Dios, mi corazón? Ve si hay perversidad en él. Eso es lo que hace la Biblia.
Y es la manera como nosotros debiéramos llegar cuando llegamos a la palabra. Señor, hoy examina mi vida. Mira si hay perversidades. Y si hay perversidades, Señor, quítalas, anúlalas y dame a mí. Por favor, dame a mí la gracia de poder seguir adelante y desechar todo eso que pueda estar en mi vida y en mi corazón. El pecado, a veces tenemos pecado. Tenemos malas intenciones. Y eso es de lo que nos habla también la palabra de Dios cuando dice que es penetrante. Pero ¿para qué penetra? Dice, para discernir, discierne. ¿Qué significa eso que discierne? Que llega y conoce y juzga nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Fíjese lo tremendo de la palabra, que va y juzga nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Cuando hablamos nosotros del corazón, hablamos del hecho que ahí habitan muchos sentimientos. Hablamos del hecho que ahí habitan muchas emociones, y es cierto. Cosas que quizás pueden estar escondidas para aquellas personas que no nos conocen. A veces nosotros podemos tener pensamientos, podemos tener intenciones que no son correctas, malas intenciones y malos pensamientos. Cuando estamos en la iglesia, quizás ahí nadie se va a dar cuenta, porque todo lo aparentamos. Yo decía una vez a los hermanos en la iglesia, ser cristiano en la iglesia es relativamente fácil, ¿no es cierto? Porque todos llevamos un mismo lenguaje. Todos llevamos un mismo lenguaje, llevamos actitud, inclusive actitudes piadosas que nosotros tenemos en la iglesia. Cuando nos congregamos todos y estamos juntos. Pero el problema es que podemos engañar a la gente, podemos engañar a los hermanos, pero ¿sabe qué? A Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros llegamos a ella, ella discierne, penetra, conoce nuestros pensamientos, nuestras ideas, todo aquello que puede estar oculto para los hombres, no está oculto para Dios. Así que nosotros lo que debemos hacer es permitir que la palabra de Dios, que penetra y discierne en nuestra vida, sea capaz de manejarla también. Y que permitamos que la palabra de Dios nos maneje, nos dirija, nos ilumine por donde debemos andar. Hoy, pues tenemos que volver a lo mismo, ¿no es cierto? El hecho de lo que estamos viviendo a nivel mundial. Déjeme decirle algo. La palabra del Señor nos consuela. Y la palabra de Dios nos da ánimo. ¿Sabe que eso es lo lindo hoy de mucha gente en las redes sociales? Y creo que eso es algo que nosotros debemos aprender y darnos cuenta que mucha gente, hoy, aún gente que no es cristiana, yo sé que usted conoce a más de alguno que no es cristiano, pero está poniendo pasajes bíblicos. Está poniendo pasajes bíblicos en las redes sociales. Y yo digo, gloria a Dios. Porque hay un reconocimiento que la palabra de Dios es palabra viva. Hay un reconocimiento que la palabra de Dios es eficaz. Que la palabra de Dios va a discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pero que hoy nos está uniendo a nosotros, buscando la tranquilidad y la paz. ¿En dónde? En la palabra. Porque la palabra de Dios, siendo viva, tiene vida para darnos a nosotros ahora el consuelo, la paz y la seguridad que nosotros necesitamos. Hoy necesitamos eso, más que nunca. Hoy nosotros necesitamos palabras de ánimo y palabras de aliento. Hoy nosotros necesitamos que alguien nos diga a nosotros, tranquilos, esto va a pasar.
Muchas veces en las redes sociales también lo único que suben son las calamidades que hay aquí, la calamidad que hay allá, la calamidad en la que podemos caer. Pero mire, es mejor pensar en el hecho de que la palabra de Dios nos dice que Dios está con nosotros. Es mejor que ahora usted piense que el Señor está trabajando en su favor. Es mejor que hoy usted tenga ánimo, que usted tenga fortaleza. Es mejor que usted hoy con su familia le infunda fortaleza y ánimo a la familia y no desaliento. Humanamente, mire, hay desaliento, hay desánimo en muchos, pero usted y yo que somos cristianos y conocemos la palabra del Señor, y si no la conocemos, vayamos, que ahora es buen tiempo para llegarse a la palabra del Señor. Vayamos, conozcámosla y recibamos el aliento de Dios. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dice la palabra, porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. ¿No cree usted que eso es lindo? ¿Qué es lo que debiéramos de buscar ahora? Mire, el que habita al abrigo de Dios. ¿No quiere usted vivir bajo el abrigo de Dios? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Palabras de ánimo. ¿Dónde? En la palabra de Dios, en la Biblia. Por eso es importante conocerla, por eso es importante saberla. Las noticias que hay hoy muchas veces nos desalientan, porque solo eso es lo que estamos viendo. Le repito, calamidades, catástrofes. Pero ¿qué tal si nosotros nos vamos a la palabra y en lugar de estar viendo todo eso y subiendo todo eso, no es que ignoremos que hay una realidad en nuestro mundo, hay una realidad en nuestro medio y sí debemos de conocer ciertas cosas, pero hermano, por sobre todas las cosas debemos reconocer y saber que Dios está con nosotros. Que Dios nos da ánimo, que Dios nos da aliento. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendita sea la palabra de Dios y bendito sea el que inspiró la palabra de Dios, nuestro Señor. Así que dice la palabra de Dios que finalmente en el verso 3, Dios nos pedirá cuentas. Porque no hay nada oculto, no hay nada oculto a los ojos de Dios. Por esa razón no debemos ignorar la palabra. No debemos. Debemos de aprender a caminar en sabiduría y dejar que la palabra de Dios obre en nuestra vida. Que la palabra de Dios haga su acto, su acción en nuestra vida. Porque la vida es una acción, estamos en acción. Caminar en obediencia y en el amor a Cristo y de Cristo. Y eso hará una diferencia en nosotros, una gran diferencia, no solo en el reino, sino también en la vida de los que nos rodean, en la vida de todos aquellos que están alrededor de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque van a vernos. Y yo siempre le digo a los hermanos, usted y yo somos testigos de Dios aquí en la tierra. Usted y yo estamos mostrándole al mundo lo que es caminar de acuerdo a la voluntad de Dios y estar en la dirección correcta de Dios. La palabra de Dios nos demanda a nosotros muchas acciones y cada uno de nosotros entendemos esto. Usted sabe, y lo que yo le decía, que la palabra de Dios sí nos va a llamar a nosotros a tomar ciertas acciones y a hacer ciertas cosas que nosotros debemos hacer para vivir mejor. Y yo quiero mencionarle por lo menos 3 o 4 acciones que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y le llevo a Salmo número 46, Salmo 46 y verso 10. Oiga lo que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Fíjese lo importante que dice eso. Quédense quietos
y reconozcan que yo soy Dios. ¿Qué es lo que nos está pidiendo ahí el Señor? Nos está pidiendo, quédense en calma, confíen, yo tengo el control total de todas las cosas. No se involucren en este asunto. Lo único que quiero es que dejes que yo me haga cargo. Eso es lo que Dios nos está diciendo en otras palabras. Dejemos que el Señor se haga cargo. Hay muchas cosas en la vida que nosotros debemos entender que no podemos hacerlas, no podemos realizar, no tenemos en nuestras manos, no tenemos el poder en nuestras manos para hacer algunas cosas o para resolver algunas cosas que están afectando nuestra vida. Y muchas veces tenemos que reconocerlo. Y la palabra de Dios nos dice, bueno, ustedes no pueden. Ahora es tiempo que estén quietos y que yo tome el control de esta situación. A veces tenemos que hacer eso, hermanos. Reconocer que no podemos con algo que está sucediendo en nuestra vida. Algo que nos quita el sueño, que nos quita la paz. Tiene que llegar el momento en el cual nosotros reconozcamos que humanamente no vamos a poder hacer las cosas, que el único que puede hacerlo es Dios, y que tenemos que entregarle a Él la soberanía y el control de todas las cosas. Además de eso, en Éxodo 14, y yo quiero llevarle ahí también, por favor, a Éxodo 14, en el versículo 13 y 14. Éxodo 14, 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es la idea aquí del Señor? ¿Cuál es la idea? ¿Qué nos quiere? El domingo recién pasado yo predicaba sobre este mismo pasaje, pero hoy quiero usarlo porque lo que el Señor nos está diciendo a nosotros es mantengan sus posiciones. Porque hoy ustedes van a ser testigos de la salvación que el Señor hará por ustedes. Pareciera decirnos que es tiempo de mantener una posición de vigilancia, es de estar alertas. Que nosotros, como dice Efesios 6:13, tengamos toda la armadura de Dios y habiendo hecho esto, dice Pablo, estad firmes. Entonces, la idea es ahí que estemos alertas. Vamos a estar listos. Vamos a estar armados. Tenemos lista la espada para pelear en cualquier momento que nos sea requerido. Pero por el momento, ahorita, estamos listos, estamos nosotros dispuestos. Pero, momento, dice el Señor. Momento. Sí, hay que estar alertas. Ahora es tiempo de mantener sus posiciones y de estar alertas. Porque va a llegar el momento cuando el Señor nos llame a utilizar las armas de guerra. Somos llamados por la palabra de Dios en los momentos cuando nosotros tenemos alguna oposición que no viene del humano, muchas veces viene de Satanás, viene del diablo. Y si Dios nos manda a participar activamente en la lucha y nos limitamos solamente a observar, déjeme decirle que el maligno ganará la batalla. ¿Cómo puedo yo explicarle esta situación? Primero el Señor nos dice, alístense, estén dispuestos, pero ahorita tranquilos, deténganse un momentito. Y luego nos llama a utilizar las armas. Muy bien, ahora es tiempo. Ahora es tiempo de pelear. Cuando nos vemos involucrados en una lucha, cuando nos vemos involucrados en algo que no viene del humano, viene de Satanás, viene del diablo. Y nosotros somos llamados a pelear en contra del diablo. Resistid al diablo, dice. ¿Y qué va a pasar? Él huirá de vosotros. Al diablo hay que resistirlo, hermano. Contra el diablo es que tenemos batallas. Dice la palabra del Señor, vuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y las huestes de maldad. Déjeme decirle algo. Cuando usted está evangelizando a un inconverso,
en ese momento usted tiene una lucha campal en contra del maligno. Tiene una lucha campal porque le está quitando miembros del ejército del diablo, se los está quitando si esta persona llegara a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es una lucha campal, hermano. A veces luchamos contra pensamientos que Satanás pone en nuestra mente, contra intenciones malas que Satanás pone en el corazón. Por eso el salmista dice que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos al Señor. Porque a veces Satanás, querido hermano, no gobierna nuestra alma, pero puede gobernar nuestra mente. Puede gobernar nuestro pensamiento. A veces lo dejamos gobernar nuestras intenciones y permitimos que lo haga. Y la palabra del Señor dice, no, hay que luchar contra eso, hay que pelear contra eso. A eso nos llama y a eso nos invita la palabra del Señor. Así que la palabra de Dios, otra vez, como dice Hebreos, es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Querido hermano, hermana, la palabra de Dios obviamente es importante en nuestra vida. Usted y yo debemos de llegar constantemente a la palabra. Pero debemos de llegar constantemente a la palabra conscientes y abiertos a que la palabra del Señor haga su obra en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente. Que la palabra del Señor de verdad haga su obra en nosotros y nos cambie, nos transforme. Todos los días, día a día, nosotros debemos de ser cambiados y transformados por esa palabra, porque es viva y es eficaz. Hay cosas en nuestra vida que deben de ser cortadas. Hay cosas en nuestra vida que deben de ser eliminadas. Y eso solo vamos a saber cuando la palabra del Señor nos lo indica y nos lo dice, porque a veces nosotros podemos ignorarlo porque creemos que todo lo que hacemos o todo lo que decimos o todo lo que pensamos está bien. No, hay cosas que no hacemos bien. Y la palabra del Señor nos va a indicar, es cortante. Lo que quiere es que eliminemos las cosas que son negativas de nuestra vida. Hoy, yo no sé cómo estamos. Quizás Satanás ponga en nuestra mente palabras de desaliento, de desánimo. He oído por ahí personajes, grandes personajes de la política internacional que dicen, estamos perdiendo la batalla. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que Dios todavía tiene algo que decirnos. Creo que Dios tiene algo para ofrecernos. Creo que Dios tiene algo para que usted y yo lo hagamos hoy. Dios tiene algo en la vida suya y en la vida mía para que sirvamos de luz y traigamos aliento a este mundo perdido. Hoy es hora de tener aliento, de tener ánimo. No es hora de desmayar. No es hora de desmayar. Hoy no podemos desmayar. Si Cristo desmaya, el mundo no tiene oportunidad. Si la iglesia del Señor decae, el mundo no tiene oportunidad. Pero si usted y yo estamos firmes, si usted y yo le damos batalla al enemigo, si usted y yo le damos batalla a las cosas malas que Satanás pueda poner en nuestra vida, el mundo tiene mucha oportunidad todavía hoy. No se desaliente, hermano. Quizás hemos visto tantas cosas hoy duras, difíciles y negativas, pero Dios todavía tiene algo que decirnos. Dios todavía tiene algo que hacer con nosotros. Su palabra sigue vigente y yo creo en esta palabra bendita
y preciosa. Yo creo lo que dice. Y la palabra del Señor dice que Él está conmigo, que no me ha dejado, que no me ha desamparado. Y que venga lo que venga, Él me lleva de su mano constantemente. Ese es nuestro Dios. Es lo que su palabra dice. Y su palabra es viva y es eficaz. Y yo la creo. Yo sé que usted también. Yo sé que usted también. Así que, ánimo, hermano. La Biblia no es un libro de desánimo. La Biblia es una revelación de ánimo para el mundo. Es una revelación de ánimo para el pueblo de Dios, para la iglesia de Cristo, para los creyentes. Es un libro de ánimo. Así que adelante, hermano. Adelante. No desmayemos, porque a su tiempo veremos lo que Dios tiene para nosotros y su manifestación gloriosa para este mundo. Yo le invito que ahí donde está, incline su rostro y oremos al Señor. Dediquemos un tiempo para orar al Señor. Incline su rostro y yo quiero pedirle en este momento que usted llegue delante del Señor y ponga esa carga pesada que usted tiene en las manos de Dios. Dígale al Señor su problema. Dígale al Señor su pensamiento. Dígale al Señor su ansiedad. Dígale al Señor el miedo, el temor. Dígaselo. Dios lo conoce, pero usted dígaselo, por favor. Dígale al Señor su necesidad. Clámele al Señor. Bendito Dios y Padre. Señor, en este momento nosotros llegamos delante de ti primero para darte gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva. Porque tu palabra es eficaz. Porque tu palabra nos muestra y nos revela lo grande, lo maravilloso y lo poderoso que tú eres, Padre. Señor, hoy queremos rogarte, por favor, que tú penetres, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, y que quite de nuestra mente los malos pensamientos, que quite de nuestro corazón las malas intenciones. Señor, que quite de nuestro ser las malas acciones. Y Señor, que nosotros podamos estar en paz. Que tu paz sea sobre nosotros, Padre. Señor, oramos para que tú hoy vengas y por favor obres de tal manera en nuestro corazón y en nuestra vida que haya gozo, Señor. Que haya esperanza. La esperanza gloriosa de vida, Señor. Que un día llegaremos a tu presencia, pero mientras estemos aquí, tú nos cuidas y nos proteges. Señor, escucha la oración de mis hermanos, escucha su clamor. Por favor, escucha su necesidad y obra, Señor, en cada uno de ellos. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos, protégenos. Estamos en tus manos, Padre, y oramos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesús, a quien amamos, Padre. Amén, Señor. Amén, Padre. Queridos hermanos, les recuerdo que el próximo domingo tendremos nuestra predicación devocional a las 10:15. Así que los espero también para que podamos disfrutar siempre de la palabra de Dios y lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Que todos estén bien y seguimos orando unos por otros. Y veremos los milagros que Dios tiene preparados para nosotros. Los veremos, hermanos. Que el Señor les bendiga.